Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima controversia y sobre todo, muchísima curiosidad, Demet Özdemir. Sí, la talentosísima actriz turca. Pero no vamos a hablar de sus series ni de sus looks increíbles, aunque eso podríamos hacerlo en otro vídeo, claro que sí. Hoy vamos a desentrañar lo que parece ser una confesión bomba, una revelación que podría cambiar la forma en que vemos a Demet y quizás, hasta cómo percibimos algunas de las dinámicas dentro del mundo del espectáculo turco. Así que abróchense los cinturones porque esto se va a poner interesante. Antes de empezar y como siempre me encantaría pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismecitos jugosos y análisis a profundidad de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y además, así no se pierden ninguno de mis vídeos. Suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de todo. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando decimos Demet Özdemir explota confesión bomba? Bueno, la cosa es así. En los últimos días han circulado rumores, noticias y especulaciones sobre una entrevista que Demet concedió a una importante revista turca. Al parecer, en esta entrevista, Demet habría hecho una serie de declaraciones que, digamos, no dejaron indiferente a nadie. Estamos hablando de supuestas revelaciones sobre las presiones que enfrentan las actrices en Turquía, sobre las dificultades para mantener la vida privada separada de la pública y, lo más impactante, sobre posibles conflictos con otros actores y actrices de la industria. Por supuesto, mucha de esta información ha llegado a través de fuentes no oficiales, comentarios en redes sociales y artículos de opinión. Pero la magnitud del revuelo que ha causado es innegable. Y es que Demet Özdemir es una figura muy querida y respetada en Turquía y en el mundo. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más populares de su generación. Entonces cualquier cosa que ella diga, cualquier declaración que haga, tiene un peso considerable. Es una estrella que brilla con luz propia, pero esa luz también atrae la atención, tanto positiva como negativa. Ahora, lo importante aquí es separar la verdad de la especulación. Mucha de la información que circula en Internet puede ser exagerada, distorsionada o incluso completamente falsa. Por eso vamos a tratar de analizar la situación desde diferentes ángulos y a basarnos en fuentes que, aunque no sean la entrevista original, que aún no ha sido publicada en su totalidad, parecen ser relativamente confiables. Intentaremos desenmascarar la verdad, navegar entre los rumores y ofrecerles un análisis lo más objetivo posible. Uno de los puntos más comentados de esta supuesta confesión bomba es el tema de las presiones en la industria. Se dice que Demet habló sobre la constante exigencia de mantener una imagen perfecta, tanto en la pantalla como fuera de ella. Que la presión por ser delgada, por vestir a la moda, por tener una vida social activa y aparentemente feliz es abrumadora. No solo eso, sino la constante vigilancia a la que están sometidas, la necesidad de estar siempre en forma para los paparazzi, la angustia de que una simple foto pueda arruinar su reputación. Esto, obviamente, no es algo nuevo. Sabemos que en la industria del entretenimiento en general, hay una fuerte presión sobre la apariencia física y la vida personal de los artistas. Pero al parecer, Demet habría sido muy honesta y directa al hablar de cómo esta presión la ha afectado personalmente y cómo ha visto afectar a otras colegas. Habría descrito la sensación de estar atrapada en una jaula dorada, donde la perfección es la norma y cualquier desviación es castigada con críticas feroces. Además, se rumorea que profundizó en el tema de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en la industria turca. Un tema tabú que pocas se atreven a tocar abiertamente, pero que, según las filtraciones, Demet habría abordado con valentía, exigiendo igualdad de condiciones y oportunidades para las actrices. Otro tema candente es el de los conflictos con otros actores y actrices. Se rumorea que Demet habría mencionado algunos roces o desacuerdos que ha tenido con compañeros de trabajo. Algunos medios incluso han especulado sobre posibles rivalidades con actrices que compiten por los mismos papeles o que tienen estilos de actuación similares. Se ha hablado incluso de nombres concretos, aunque no los mencionaremos aquí para evitar alimentar aún más la especulación. Aquí es importante ser cautelosos. Los rumores de rivalidades entre actrices son comunes en todas partes. A menudo son alimentados por
Los medios de comunicación y por los fans, que disfrutan de la polémica y el drama. Pero en algunos casos, estas rivalidades pueden ser reales y tener un impacto negativo en el ambiente de trabajo y en la salud mental de las involucradas. Se dice que en el set de algunas series turcas, la tensión es palpable debido a estas rivalidades, creando un ambiente de trabajo tóxico y poco propicio para la creatividad. Si Demet realmente habló sobre estos conflictos, sería una señal de que está dispuesta a romper el silencio y a denunciar las dinámicas tóxicas que pueden existir en la industria. Sería una forma de empoderar a otras actrices y de promover un ambiente de trabajo más sano y respetuoso. Sería un acto de valentía, especialmente en un sector donde hablar en contra de la corriente puede tener consecuencias negativas para su carrera. Pero insisto, debemos tomar todo esto con pinzas hasta que tengamos acceso a la entrevista completa. Es muy fácil tergiversar las palabras de alguien y crear conflictos donde no los hay. Es crucial esperar a la versión oficial para tener una visión completa y objetiva de la situación. Además de las presiones y los conflictos, también se ha hablado de la dificultad de mantener la vida privada separada de la pública. Demet, como muchas otras celebridades, ha experimentado el escrutinio constante de los medios de comunicación y de los fans. Cada aspecto de su vida, desde sus relaciones amorosas hasta sus decisiones profesionales, es analizado y comentado públicamente. Su reciente divorcio, por ejemplo, fue objeto de intensas especulaciones y juicios de valor por parte de la prensa y el público. Esto puede ser extremadamente agotador y estresante. Es difícil mantener una vida normal cuando se está constantemente vigilado y juzgado. Y al parecer, Demet habría expresado su frustración con esta situación y su deseo de tener más privacidad y control sobre su propia vida. Habría revelado cómo la constante intromisión en su vida personal ha afectado su salud mental y sus relaciones con familiares y amigos. Se dice que incluso llegó a considerar alejarse de la actuación para poder recuperar su privacidad y vivir una vida más tranquila y anónima. Una decisión drástica, pero comprensible considerando el precio que las celebridades tienen que pagar por la fama. Ahora, ¿por qué esta confesión, si es que realmente se dio en los términos que se están manejando, es tan importante? Bueno, en primer lugar, porque Demet Özdemir es una figura muy influyente. Su voz tiene peso y puede generar un cambio positivo en la industria. Si ella habla abiertamente sobre los problemas que enfrenta, otras actrices podrían sentirse más cómodas para hacer lo mismo. Podría ser el catalizador para que otras voces se unan y denuncien las injusticias y las presiones que sufren en silencio. En segundo lugar, porque esta confesión podría abrir un debate público sobre las condiciones de trabajo en la industria del entretenimiento turco. Podría llevar a que se implementen medidas para proteger la salud mental y el bienestar de los actores y actrices, para promover un ambiente de trabajo más respetuoso y para combatir la presión por mantener una imagen perfecta. Podría ser el primer paso para crear un código de conducta más ético y responsable en la industria. En tercer lugar, porque esta confesión podría ayudar a humanizar a Demet ante los ojos del público. Podría mostrar que detrás de la imagen de estrella de televisión, hay una persona real con sentimientos, preocupaciones y desafíos. Podría hacer que la gente la vea como alguien más cercano y accesible. Podría inspirar a otras mujeres a ser más honestas y auténticas consigo mismas, sin importar las presiones sociales. Por supuesto, también existe el riesgo de que esta confesión genere controversia y críticas. Algunos podrían acusar a Demet de ser desagradecida o de quejarse por cosas que otras personas solo pueden soñar. Otros podrían cuestionar su honestidad y acusarla de buscar publicidad a través de la polémica. Podrían argumentar que las celebridades tienen que aceptar las reglas del juego y no quejarse de las presiones que conlleva la fama. Pero, en mi opinión, el riesgo vale la pena. Si Demet realmente está dispuesta a hablar abiertamente sobre los problemas que enfrenta, está haciendo un gran servicio a la industria y a sus colegas. Está demostrando valentía y compromiso con un cambio positivo. Está utilizando su plataforma para generar conciencia y promover un ambiente más justo y equitativo para todos. Además, esta confesión podría tener un impacto significativo en la percepción que el público tiene de las celebridades. Podría ayudar a desmitificar la imagen de perfección que a menudo se proyecta en los medios y mostrar que, detrás de las sonrisas y los vestidos glamorosos, hay personas reales con problemas y luchas. Podría fomentar una mayor empatía y comprensión hacia las figuras públicas. Así que, en resumen, la supuesta confesión bomba de Demet Özdemir ha generado un gran revuelo en Turquía y en el mundo.
Se rumorea que la actriz habló sobre las presiones en la industria, los conflictos con otros actores y actrices y la dificultad de mantener la vida privada separada de la pública. Si estas declaraciones son ciertas, podrían tener un impacto significativo en la industria del entretenimiento turco y podrían generar un debate público sobre las condiciones de trabajo y el bienestar de los artistas. Podría ser el inicio de una nueva era en la industria, donde la honestidad y la transparencia sean más valoradas que la perfección y la apariencia. Pero por ahora, solo podemos esperar a que la entrevista completa sea publicada para confirmar o desmentir estos rumores. Hasta entonces debemos ser cautelosos y evitar caer en la especulación y el sensacionalismo. Ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet realmente hizo estas declaraciones? ¿Creen que es importante que las celebridades hablen abiertamente sobre los problemas que enfrentan? ¿Cómo creen que esta confesión podría afectar la industria del entretenimiento turco? ¿Creen que esta confesión es un acto de valentía o una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y siempre las tomo en cuenta para futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y para no perder la costumbre, les tengo una pregunta extra: ¿qué otro tema les gustaría que analizara en futuros vídeos? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Me encanta recibir sus ideas y sugerencias para futuros vídeos. Quiero saber qué temas les interesan más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no crean todo lo que ven en Internet. Investiguen, analicen y formen sus propias opiniones. Hasta la próxima.